9 de la mañana, 34 minutos y nos metemos en otro tema en esta mañana. Desde que empezó la pandemia hasta julio, se sirvieron 6 millones de platos de comida en ollas populares o en merenderos. AEBU y la Universidad de la República realizaron un estudio sobre las ollas populares que surgieron a partir de la pandemia en nuestro país. Para hablar de este estudio, de sus conclusiones y de este insumo informativo, recibimos vía Zoom a Fernando Gambera, secretario general de AEBU e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Buenos días, Gambera. Bueno, buenos días. Gracias por recibirnos y un abrazo para ustedes a la distancia y a todos los que nos ven. Bueno, 6 millones de platos, la verdad que es una cifra muy alta. También evaluaron los costos, ¿no?, de estos aportes solidarios. ¿Por qué surgió la iniciativa de hacer este estudio y cuáles son sus principales conclusiones? De alguna manera, cuando en marzo empieza la pandemia, el PIT-CNT recordarán que planteó la consigna de que lo urgente era la solidaridad y sigue siendo. Y ahí, como parte indisoluble del movimiento sindical, nosotros nos dispusimos a cumplir con esa consigna en la práctica. Pero transcurriendo los meses, nos fuimos dando cuenta de que el fenómeno era de dimensiones que nos parecía mucho más grande, incluso aquellos que de alguna manera también vivimos ollas populares en la crisis del 2002 y experiencias anteriores. Frente a eso, y claro que las vivencias de cada uno de nosotros y las percepciones de cada uno de nosotros son importantes, más allá de eso, nos pareció que era interesante que hubiera un trabajo académico y que pudiera tener la rigurosidad del trabajo científico y del trabajo de campo hecho por estudiantes y catedráticos de sociología. Fue así que convocamos a la Facultad de Ciencias Sociales y pusimos a disposición también en ese proyecto de acuerdo los técnicos que AEBU tiene, sobre todo economistas, para buscar también darle o conjugar la mirada económica de este fenómeno. Los números hablan por sí solos. Este es un primer informe que surge de la primera evaluación del trabajo de meses realizado, trabajo de campo hecho en todo el país por parte del grado 1 de la Facultad de Ciencias Sociales. Y sí, te da que en el pico más alto de marzo a julio, en el invierno más duro además, hubieron 6 millones de platos servidos por parte de cada una de estas ollas a lo largo de todo el país, que estimamos es en un piso de 700, 800 ollas en todo el país. A su vez los merenderos son 2 millones más de porciones que se suman a esto en su especialidad, que es un poco atender más a la niñez y sobre todo eso. Pero a nosotros lo que nos parece muy importante de este informe, además de considerar que los costos que estimaron los economistas de toda esa campaña rondan los 12 millones de dólares y que eso es en torno del 0,1 del PBI, y que entre otras cosas gruesamente es donación de particulares, de cada uno de los uruguayos con su solidaridad. Bueno, eso tiene también una repercusión que hay que seguir estudiando económica sobre la aportación de IVA que hubo sobre toda esa movida, lo que significa esto para la industria nacional, porque la mayoría de los insumos son de industria nacional, y eso fue comprado por cada uno de nosotros que colaboró con alguna olla en algún momento o en varios momentos. Ahí está. ¿Las donaciones vinieron más que nada de compras de particulares, de allegados, o fue una cosa más estructural por parte de empresas? No, el informe te muestra que la mayor parte de donaciones de particulares. También se reconocen en el trabajo de campo la participación en donaciones de comercios de la zona, de comercios de barrio y de algunas empresas, pero también hay un importante protagonismo de donaciones del movimiento sindical o de organizaciones sociales que han compartido eso también, pero fundamentalmente, y además así se definen o se autodefinen, por lo menos la mitad de las ollas se definen como vecinales, son vecinos que tuvieron y tienen la inquietud y los mueve, los moviliza
el darle lo más fundamental para una familia vecina o para una familia del barrio y para los niños, que es una merienda o una comida. Y a esto hay que marcar además que la composición mayoritaria de esos colectivos de vecinos y demás tiene rostro mayoritariamente de mujer, y que además tiene rostro de colectivos muy juveniles, de colectivos que en su gran mayoría son compañeros y compañeras, vecinos que tienen menos de 30 años. Entonces, este informe, en definitiva, que es un informe, si se quiere, yo quiero ser respetuoso con los que lo hacen y con los que tienen la propiedad intelectual, que son los técnicos nuestros y de la Facultad de Ciencias, pero yo lo definiría como un informe descriptivo del método que se usó, de los primeros números que surgen de ahí, que impactan, pero sobre todo lo que nosotros queremos es que sea la base de un trabajo que va a ir desgranando mucho más este fenómeno y sobre todo colocarlo a disposición de la sociedad toda en su conjunto, pero sobre todo a disposición de las redes de olla y de los protagonistas verdaderos de todo esto para que de alguna manera pueda servir de debate y de intercambio en caso que muchas de estas cosas puedan mejorar en organización o mejorar en formas de trabajo, porque involucró a más de 3.000 personas desplegadas en todo el país. Bien. Entonces, nuestra idea era, con este informe, hacer actividades, conversatorios, intercambios, que esto, por razones obvias, ha quedado postergado para un tiempo más adelante, hasta que nos podamos cuidar lo suficiente y bueno, y salir de este momento más complicado de la pandemia, pero seguramente estaremos, ni bien se pueda, estaremos generando actividades, no descartamos usar estos medios virtuales también, pero actividades que permitan seguir sumando conclusiones y evaluación a la interna de todo este movimiento, pero intercambiando con su propio protagonista. Bien. Gambera, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir más en el estado de situación en el que estamos, que, como decía, bueno, nos ha quedado este camino de aprovechar las oportunidades que nos dan ustedes y eventualmente las actividades virtuales. Un abrazo y saludos a todos. Muchísimas gracias.